saludo a todos ustedes. En este video les estaremos presentando el documental de la novela El Tungsteno. Como todos conocemos a nuestro más grande poeta y escritor peruano, una de las altas cumbres de la literatura universal y expresiones poéticas, aquel que revolucionó con sus escritos, estamos hablando ni más ni menos que de César Vallejo, el autor de la novela El Tungsteno, que estaremos presentando en este video. Les haré una breve pregunta. ¿Qué piensa usted sobre la explotación de los trabajadores? Para conocer esta pregunta y conocer un poco más sobre la vida de César Vallejo y lo más importante, enterarse sobre el tungsteno, le invito a ver este video. Sin más preámbulos, comencemos. Vallejo empieza la educación primaria en el centro escolar número 127, ubicado en Santiago, su tierra natal. Luego, para continuar con sus estudios secundarios, fue a Huamachuco, en el Colegio San Nicolás, en el año 1909. En Trujillo, se matriculó en la Universidad Nacional e inició sus estudios interesándose por la Facultad de Filosofía y Letras, pero por problemas económicos tuvo que retirarse de los estudios. En 1913 retoma nuevamente la universidad. Asimismo, se gradúa en 1915 de bachiller con la tesis El romanticismo en la poesía castellana. Por ello, Trujillo se convierte en parte de su vida intelectual, ya que se encuentra con varios escritores que con el tiempo se convertirían en el Grupo Norte. Este fue un grupo intelectual que unió a una buena parte de literarios, artistas, filósofos, políticos e intelectuales de diversa índole del norte del Perú, formado en 1915 en la ciudad de Trujillo. Llega una etapa muy oscura para Vallejo. La muerte de su madre estando en Lima y el dolor de no poder visitarla lo destruye por completo. El poeta, en su agonía, le dedica estrofas y poemas. A su regreso, Vallejo, al asistir a una fiesta patronal en Santiago de Chuco, es involucrado en un incidente, en donde injustamente lo encarcelan, y llegó a escribir 2 libros. En 1931, cuando el poeta residió en el turbulento Madrid de la Segunda República, fue aquí donde escribió la novela Tungsteno. César Vallejo se casó con George Philippard en 1934. Según su esposa, esta novela Tungsteno fue escrita rápidamente, pues dice que César solo se demoró 3 semanas en escribirlo para luego ser publicada. César Vallejo falleció el 15 de abril de 1938, un viernes, en París, de una enfermedad que aún se desconoce. Los hechos suceden en el asiento minero de Quivilca. Comienza con una descripción de la Gran Indiada, que inicialmente se vierte en la empresa minera norteamericana. La tranquila vida del pueblo se convierte en una bulliciosa y alterada ciudad por la circulación masiva de los dólares. Los Horas, quienes vivían cerca a la empresa Mining Society y que después son despojados inocentemente de todo lo que poseen, principalmente por el comerciante José Marino. Luego se produce una horrible y repugnante escena donde los personajes principales, incluyendo a Mr. Take y Mr. Weiss, forman parte de la violación de Graciela la Rosada. Los hermanos Marino, José y Mateo, quienes se enriquecieron robando y estafando como agentes al servicio de la empresa minera, son aliados del subprefecto en la pesquisa de conscriptos para el ejército, así como de los trabajadores para la empresa. La captura de 2 indios, Isidro Yepes y Braulio Conchudos, y la muerte de este último produjo un levantamiento del pueblo y la posterior represión del mismo. El juez limeño, el comerciante José Marino, el cura Valverde y el subprefecto Luna ilustran una inhumanidad indescriptible que se refleja también en la crueldad de los gendarmes y en la insensibilidad de los vecinos del Colca. El audaz Servando Guanta tiene la inmensa valentía de protestar contra la injusticia. Finalmente, se dan discusiones y reflexiones políticas entre Servando Guanta y el agrimensor Leonidas Benítez. Guanta les habla y les ilustra del movimiento revolucionario mundial en la que todos los injustos exploradores serán vencidos y los obreros e indios de todas partes del mundo serán liberados. Benítez se muestra resistente
y finalmente acepta ponerse al servicio de la causa de los obreros. En la Primera Guerra Mundial, las mujeres fueron movilizadas en un número considerable por alrededor del mundo. En su mayoría fueron reclutadas para el trabajo en fábricas de municiones para la guerra. Las demás se unieron a las Fuerzas Armadas como apoyo. La novela nos sitúa en la primera mitad del siglo XX, en que los Estados Unidos ingresa a la Primera Guerra Mundial y necesita más y más tuxteno para su economía de guerra. Y como siempre, los habitantes de los países subdesarrollados son los más afectados, ya que le quita su materia primas y sobre todo con un gobierno títere que defiende más a los extranjeros o a los grandes empresarios que a la media población en general. María de los Santos Mendoza era una dama sencilla, no usaba arete o anillo, tenía un cabello lacio y una mejilla saliente, de rasgos muy andinos. Doña María falleció después de tener un proceso de fiebre alta el 8 de agosto de 1918. Mi opinión sobre la explotación laboral es que lamentablemente es una realidad. La gente en ese tiempo de pandemia necesita trabajar con todas las pérdidas que han tenido esos meses y los dueños lamentablemente se aprovechan de eso. Aunque años anteriores se han luchado por los derechos laborales, en la actualidad las circunstancias hacen que no se consideren a veces, ¿no? Con horas extras, sueldos bajos, cuando haya un abuso de parte de la empresa, que el trabajador, en este caso, si es que no hay forma de conversarlo, llegar a un acuerdo con su empleador, habría que denunciarlos para que ellos, en el caso pues, el Ministerio del Trabajo, ponga a investigar qué es lo que está pasando, ¿no? Para que si no lo hace con la persona misma, con alguno de los empleados, igual van a poder ayudarlos. El investigador de las Naciones Unidas indicó que si bien la esclavitud tradicional fue abolida, en la actualidad persisten formas de explotación como trabajo forzoso, explotación sexual para fines comerciales y matrimonio forzoso, en el que una persona se tiene que comportar como que si la otra persona es su propiedad. La Organización Internacional de Trabajo estima que casi 21 millones de personas son víctimas de trabajos forzosos. Por otro lado, en Perú no existen cifras exactas de explotación laboral, ya que esta actividad se da más en el sector privado. El tungsteno reflejó una época muy difícil vivida por los indígenas peruanos, que fueron explotados de distintas maneras, en este caso por los dueños de la minera Mining Society. Esto reflejaría la situación aún vivida en los lugares más vulnerables de nuestro país y que en escasas veces recibe la atención y apoyo necesario por los gobernantes de la nación peruana. Además, refleja la organización social establecida. Cabe mencionar que de igual manera esto sigue existiendo en la actualidad, causando así discriminación u otras actividades deplorables hacia la diversidad que existe en el Perú. Aquí va la pregunta, ¿qué fue lo que pasó tras el fallecimiento de Vallejo? Aparte de lo profético, aquí hay un rasgo cual es el coraje y el valor de lo que cual imbunda su muerte. Cuando él dice y no me corro, porque él sabe por su sueño o visión que estando en París es donde sobreviviría su muerte. Esto inbundamente se relaciona con el significado que ella tiene. ¿Cuál es el voluntariado para hacerse cargo de una guerra? Valor que se añade a la tristeza y melancolía natural con que se piensa y medita en la muerte. Cuando ya estando en París, escenario en el cual tiene presente más que ningún otro puesto que fue él quien lo soñó, se espantó y ahora está en París. Es difícil imaginar en una alternativa de 7 que día de la semana uno va a morir. Lo que resultaría prodigioso es decir, un día preciso del año, entre los 375, aquel en que se predice morir de manera natural. Vallejo sí lo señaló, y mucho antes del sueño premonitorio que tuvo lugar en la casa de Antenor Orrego, además lo dejó escrito en el poema El poeta a su amada. La obra no solo tiene características novedosas propias de la vanguardia, sino que posee rasgos excepcionales en cuanto a su sentido profundo en el tratamiento temático, en el que se funden elementos americanos, regionales e indígenas con influencias europeas. Como literatura política, analizando su coherencia entre la intención de denuncia y propaganda con la estructura
y lenguaje que le imprimen una entidad estética autónoma en relación con toda producción de Vallejo y que puede ser ubicado dentro de las clasificaciones convencionales como una novela en tesis, con características del realismo social. Presenta su capacidad expresiva y comunicativa diseñando una diversidad de estilos que se inscriben dentro de sus ideales de libertad creativa y compromiso como escritor. Bueno, hemos llegado a la parte final de este documental y nuestra conclusión es que ninguna persona tiene el derecho de explotar a otra solo para su beneficio, ya que estas personas trabajan honradamente para ganar dinero y así poder cubrir sus necesidades, y no por eso se deben aprovechar de las circunstancias. Hay que denunciar si vemos un caso de explotación laboral, ya que esto es un delito, y así podremos ayudar a disminuir o erradicar estos actos. Gracias.